Continuamos con las propiedades de la multiplicación, pero antes me gustaría repasar, al igual que en la suma y en la resta, los elementos que forman parte de esta operación. En el caso de la multiplicación, los elementos que participan en ella se llaman factores. Por ejemplo, si yo tengo 4 por 3, que es igual a 12, bueno, en este caso tanto el 4 como el 3 son factores. Por lo tanto, en esta multiplicación tengo dos factores multiplicándose. Lo mismo que si tuviera menos 1 por 4 por 16 por 8. Bueno, en este caso tengo 4 factores multiplicándose. También es importante recordar que en el caso de la multiplicación es necesario aplicar leyes de signos al momento de operar. Las leyes de signos básicamente nos dicen que en una multiplicación, cuando tenemos el producto de dos números con signos iguales, siempre vamos a obtener un resultado positivo. En este caso tenemos menos por menos, igual va a ser positivo mi resultado. Al igual que cuando tenemos la multiplicación de dos signos opuestos, siempre obtendremos un resultado negativo. Ahora sí, pasemos a repasar cada una de las propiedades de la multiplicación de números enteros. Iniciamos con la propiedad conmutativa, que me dice que el orden de los factores no altera el producto. Veamos esta propiedad con este ejemplo que puse, en el que tenemos 4 por 2 por 8, cuyo resultado es 64. Veamos de dónde sale. Tenemos que 4 por 2 me da 8, y 8 multiplicado por 8 es 64. ¿Qué pasa cuando yo reacomodo estos factores? Es decir, pongo primero el 8, luego el 4 y finalmente el 2. El resultado será el mismo, y esto se debe a que, nuevamente, la multiplicación es de factor por factor. En este caso tengo 8 por 4, me da 16, y 16 por 2, 64. Lo mismo que ocurriría si yo acomodo 2 por 4 por 8. Esto es 64. Ahora pasemos a la propiedad asociativa, que me dice que al multiplicar 3 o más factores, no importa cómo se agrupen estos, el resultado siempre será el mismo. ¿A qué se refiere esta propiedad? Bueno, veamos este caso en particular, en donde tengo 4 por 3 por 2. ¿Qué pasa si yo decido agrupar primero el 4 por el 3 para realizar inicialmente esta operación dentro del paréntesis, que me da 12, y finalmente multiplicar ese resultado, que es 12, por 2, que es el tercer factor? Bueno, aquí obtengo 24. Pero ¿qué pasa si yo decido, en lugar de agrupar 4 por 3, agrupar el 3 por el 2 para realizar primero esta operación y finalmente multiplicar el resultado, que es 6, por el 4? También obtengo como resultado 24. Pasemos ahora a la propiedad distributiva. Esta propiedad en particular es muy interesante, pues es una propiedad que comparten la suma y la resta con la multiplicación. Esta propiedad lo que indica es que cuando yo tengo el producto de un número por la suma de otros dos o más números, es lo mismo que si yo tuviera a ese número inicial, que en este caso sería el 3, multiplicado por la suma de cada uno de sus elementos. ¿Cómo es esto? Esta multiplicación, esta expresión que yo tengo ya escrita aquí, es lo mismo que si yo tuviera el menos 3 multiplicado por 4, que en este caso me da menos 12, más menos 3 multiplicado por 5, que en este caso me da menos 15. Aquí podemos aplicar leyes de signos para romper el paréntesis y hacer menos 12, menos 15, que finalmente me da menos 27.
Pero recordemos que esta expresión en particular también tiene otra forma de resolverse, que es aplicando jerarquía de operaciones, en donde resuelvo primero la operación que está dentro del paréntesis, que en este caso es 9, para posteriormente multiplicarla por el menos 3. Aquí tenemos menos 27 como resultado. Finalmente tenemos la propiedad del elemento neutro, que en el caso de la multiplicación el elemento neutro es el número 1, pues no importa cuál sea el número que yo multiplique por 1, siempre voy a obtener como resultado ese mismo número. Por ejemplo, si yo tengo menos 7 por 1, mi resultado va a ser menos 7. Si tengo 0 por 1, mi resultado va a ser 0, y así sucesivamente, ¿no? Menos 2 por 1, menos 2. Hemos terminado con las propiedades de la multiplicación y en el siguiente video continuaremos con las propiedades de la división de números enteros.